Amigos, es un gusto poder saludarlos como cada jueves de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos. Tengo el gusto de saludar al maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Después de inundaciones, maestro, ahora es un día caluroso. ¿Cómo debe de ser? Como debe Después de la tempestad viene la calma. Después de la tempestad, es correcto, maestro. Después del diluvio ya se acaba todo y viene calma, serenidad. Y bueno, el maestro Marcial Guerrero, ¿cómo está, maestro? Hola, buenas tardes, Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué platica, maestro, hoy en esta tarde calurosa, que después de las tempestades viene la calma, sí, sin duda? Pues sí, sin duda, y al rato regresa, y al rato hay que estar pendientes por el diluvio que viene. Otro más. Pues estamos empezando la temporada de huracanes, tormentas tropicales y descomposición climática del mundo, y todo esto lo que ocasiona pues son estas consecuencias fuera de tiempo. Y es que precisamente eso tiene que ver con el tema que elegimos para hoy. Tema de hoy. Déjame nada más comentarles que habíamos pensado en platicar de las inundaciones de Pachuca, pero el tema se desborda como se desbordan los ríos cuando hay tormentas. Sin duda. Y después encontramos que se asociaba con un día muy singular, que es el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Ni más Debía ser Día Mundial del Medio o Día Mundial del Ambiente. La verdad es que medio y ambiente son palabras sinónimas, pero bueno, se ha acuñado la expresión como un binomio y ahora decimos medio ambiente, pero lo correcto sería o Día Mundial del Medio o Día Mundial del Ambiente. Pero bueno, y esto fue porque en 1972 hubo una reunión organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Suecia, en Estocolmo, una reunión mundial para hablar del medio del ser humano. Y allí empezaron las discusiones justamente un 5 de noviembre, y dijeron, bueno, ¿y por qué el medio del ser humano es el medio donde viven, conviven y cohabitan todas las demás especies vivas y aún las inanimadas del planeta? Porque hablar de vida no quiere decir que dejemos de lado los minerales, los metales y otros elementos químicos sin vida propia. Son parte fundamental de la ecología que permite... ¿En noviembre o en junio? En junio. Lo que pasa es que desde noviembre algunos ya estaban haciendo sus ponencias, por eso. Esa fue la... Por supuesto. Entonces... tenía la idea. Era la idea, la estaban cuajando. Claro. Entonces, por eso en 1972, en esa reunión, proponen, y la ONU acepta, que se reconozca el 5 de junio, desde el 72 e inicia en el 73, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, si algo tiene que ver con el medio ambiente, es precisamente el agua en todas sus formas, limpia, sucia, corriendo por el subsuelo, en forma gaseosa en las nubes, en forma dura en los polos, en la Antártida, el Ártico y la Antártida, gastándola de más, llorándola de mucho, sufriendo por su ausencia y también padeciendo su exceso. Entonces yo creo que el agua es importante. Y ya nada más como colofón a esta idea, ayer escuchaba a Julia Carabias, quien fuera secretaria de Ecología hace algunos sexenios, que ahora con el doctor Sarucán, uno de los grandes científicos ecologistas de México, que ha fundado y ha dado impulso a muchas instituciones de orden ecologista o ecológico, es decir, más apegado a la ciencia que a la buena voluntad, están echando a andar un programa que va a tener ahorita sus sesiones de trabajo, que se llama ABC, Agua, Biodiversidad y Clima. Y en eso, en ABC, sintetizan lo que este planeta llamado Tierra está tocando ya con una urgencia terrible. No vayan a abrir la puerta de aquí. Entonces, bueno, por esa razón creo que coinciden todos estos elementos para que hoy hablemos de esta única casa que tenemos, que se llama planeta Tierra. La única y quizá
la más idónea. Ujú. Bueno, la única que uno está... Es la única la que conocida vives, ahora, porque y conocida, ¿no? Ahora con la astronomía y todas las herramientas que se tienen para tratar de saber qué pasa fuera del entorno terrestre, lo que se llama el espacio profundo, pues buscan y no encuentran, ¿no? Dicen, no, pues aquí sí hay agua, inclusive en Marte se dice, bueno, sí tiene agua, la Luna pues también tiene agua. Quizás el agua, bueno, está presente, no quiere decir que esté en forma líquida, ¿no? O que esté congelado alguna cosa, sino que la misma naturaleza de la materia en la que está inmerso todo el universo, siempre va a haber moléculas de agua como parte de todo eso. Y si no hay moléculas de agua, hay los elementos fundamentales dentro de toda la serie de compuestos, tanto naturales como compuestos, en el cual está presente el agua, ¿no? Entonces aquí viene el gran reto, es decir, bueno, ¿cómo podemos obtenerla? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Qué es lo que puede pasar aquí y allá en los viajes interestelares? Entonces, ahorita es todo un reto el análisis y un estudio minucioso de los planetas, y de ahí viene todo lo que son los grandes telescopios, incluyendo uno último que ya se está armando para sustituir al Hubble. Entonces vienen cosas interesantes de dilucidar, porque ya no es la observación, no se constriñe solamente a la imagen dentro del espectro visible, sino también el análisis del espectro dentro del campo visible y no invisible, ¿no? Para saber, sin ir allá, simplemente por el reflejo que dan en ciertas condiciones algunos planetas, o lo que emiten o cómo reflejan la luz, saber qué hay ahí. Entonces eso es, pues, estamos viviendo una época interesantísima, ¿no? Antes aquí en la Tierra, para saber si algo tiene, qué es lo que tenía, tenías que tomarlo, disolverlo en algún ácido y después de ahí hacer una serie de cosas que se llamaban las marchas analíticas, y dentro de eso ir desglosando todas las componentes de la materia para decir esto tiene esto y esto y esto y esto. Después ya vino otro proceso que es la espectroscopía, en el cual haces incidir un arco eléctrico y por la luz que emite el arco eléctrico sabes qué es lo que tenía. ¿Por qué? Porque se empezaban a través de varios filtros saber qué longitudes de onda son las más determinantes y en qué proporción. Entonces sabes qué elementos tienen. Actualmente pues, mandan un láser a un pedazo de roca y ya saben qué es lo que tiene, ¿no? Simplemente por la luz que emite al rebote o a la hora de incidir, ¿no? Y seguro allá en los planetas donde se ha encontrado agua, espero que no haya tantas inundaciones como No, seguramente, ¿no? Bueno, decía Bowman, ¿no? Vivimos en una sociedad líquida. en una sociedad. Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Exacto. como Bauman. Vaya si lo es. ¿Cómo se llama Sigmund, ¿no? Sigmund Bauman. Bauman, sí. Bauman. Hablando de que la sociedad pues es algo muy Totalmente líquido. Es cambiante, dinámico. Dinámica, yo no le llamaría líquida, y quizá yo le hasta llamaría gelatinosa. Quizá hasta acomodaticia, o sea, maneja muchos. Se adapta al entorno, Sí. se adapta a las condiciones Sin y duda. Sí, va desde la admiración hasta la crítica por esa actitud acomodaticia, Cambiante y efectivamente. dinámica, sin duda. Ujú. Y bueno, pues también a propósito del título de nuestro programa de hoy, de pues la ira de Tlaloc, porque vaya que ha habido inundaciones a ¿Y lo por qué largo de Tlaloc, mucha Arturo? historia. ¿Por qué ¿Por Tlaloc? qué no Huitzilopochtli? ¿Por qué no Huitzilopochtli? Ay, Porque no. Déjale. De mejor Pero Huitzilopochtli. con las inundaciones Sí, sí. penosamente ha habido muertes, destrucción, castigo a la humanidad, y bueno, entonces Huitzilopochtli. Ay, Y es o- mucho castigo. Bueno, entonces, por eso, de pero mi Huitzilopochtli pregunta es- está la maldición de Huitzilopochtli. Mi pregunta es, o la de Moctezuma, que esa es otra, y es terrible. Veo. Mi pregunta es, ¿por qué propusiste Tlaloc y no Huitzilopochtli Bueno, o porque- Quetzalcóatl? En la cosmogonía mexica, Ajá. Tlaloc, dios del agua, de la lluvia, Claro. de todo lo líquido, pues. Y Entonces, bueno, justamente la raíz Tla, cuando ustedes la encuentren en el nombre de algún pueblo, nombre que conserve a lo largo de los siglos en agua, Tlahuelilpan. Tlahuelilpan, por ejemplo, Que fue encontrado
Quiere decir. el monolito de Tlaloc fue encontrado en un lugar que se llama San Miguelito de Coatlinchan. Y todo esto tiene que ver, Mario, el componente tla en los términos toponímicos nahuas está asociado al sentido de agua, o por la lluvia, o por los ríos, o por los arroyos, o por los lagos y lagunas que los hubo antes más que ahora. Que tengo entendido que cuando se descubre el monolito de Tlaloc, cae una lluvia, pero Cuando lo trasladan, lo comienzan a trasladar, ¿verdad? Porque ya se conocía. Ya se conocía. Y el pueblo se Ya mi enojó. bisabuela me platicaba de él. No, se enojó verdaderamente, encolerizado el pueblo porque se llevaban el monolito de Tlaloc. Pero también vino una gran lluvia en México, Una feliz la lluvia ciudad porque torrencial. íbamos a poderla admirar todos. Y Y eso ahí es sigue, ¿no? En el Museo Museo de de Antropología, Antropología que ya lo reabrieron. Historia. Que ya lo reabrieron, estuvo cerrado 1 o 2 días Sí. por el riesgo de que hubiera escasez de vigilancia, pero afortunadamente se solucionó. De ya vigilancia, más no de agua, porque eso sí hay muchísima. está en exceso. En exceso. Sí, que simplemente llegar a ese museo y ver ese gran monolito a la entrada, pues te quedas mirándolo un buen rato ahí, ¿no? Pero además, Mario, recordarás, esto fue en tiempos de Echeverría que llevaron el monolito. Cuando se inaugura el museo, no fue pensado Quien lo maneja es Ramírez Vázquez. el museo. El museo, pero también el traslado. No, Porque- pero bueno, tiempos de Gustavo de Ordaz. El museo, pero no el traslado fue en tiempos de Echeverría, hasta donde yo recuerdo. Inclusive estaba semioculta la estatua a medio tallar y llegaron antropólogos a 64. 64 Es Díaz Ordaz. principios de Díaz Ordazo, fines de López Mateos. Sí. El museo, pero el traslado de Tlaloc, El traslado de Tlaloc fue a ver, en 1964. Sí. no, en 64 es el museo. 64. 16 de abril de 1964. Sí. En San Miguelito, ¿qué? ¿Cuál? De Coatlinchan. Cuatlichan. Inclusive bueno, entre la familia, ¿no? Cuando había niños pequeños los tomaban de las manos y brincaban con él, dice San Miguelito de Coatlinchan, de Semboro, de no sé qué, y ni para ti, ni para mí, ni para... Ah, San Entonces, Miguelito. ya existía esa Ya. parte. El pueblo era famoso. Bueno, Sí, mis ancestros son de por allá, son de ese pueblo. entonces Texcoco. es de Tlaloc, Texcocano, Texcocano, Texcuco. Ahora, quería recordar, aliado de Hernán Cortés, Hernán Cortés. en contra de los aztecas. quería comentar que una vez que la escultura estaba semienterrada y llega el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la descubre, la desentierra, la califica, la reconoce como escultura de Tlaloc, y para trasladarla a México se tuvo que construir un transporte especial. Que lo Y se hace Ramírez tuvieron- Vázquez. Y se tuvieron que fortalecer las carreteras, Así porque es. si se hubiera dejado como estaba, la escultura se hubiera hundido sobre Y las hacer a un carreteras. lado cables, teléfonos, semáforos y todo para Fue, pasar. fue realmente toda una proeza y un desfile glorioso de Tlaloc desde este pueblo de San Miguelito hasta el Museo de Antropología para quedar resguardándolo en el pórtico. Es que ese monolito realmente es impactante, sí. ¿Y sabes cuántas piedras lo forman, la escultura? Pues, supongo que es una, ¿no? Una que está Claro. totalmente... Por eso es monolito, Arturo. Sí, claro, pues un monolito, sí. Mono uno. Pero ¿cuántas toneladas pesa? No sé, solo sé eso. Toneladas. Tuvieron que reforzar las Terrible. carreteras Sí. e impedir ese día el tránsito vecinal porque ocupaba los 2 carriles para poder llegar. Entonces fue un paseo glorioso de la escultura. Y lloviendo. Y lloviendo al salir. Se calcula 168 toneladas. 168 toneladas. Caray. Sí, no sé cuántas grúas tuvieron que usarse para sacarla. Tan solo un elefante. ¿Cuánto pesa un elefante? No, un elefante. 2 toneladas, 3. Si acaso una. No, yo creo que un poco más, ¿no? Sí. Supongamos que 2.
164 toneladas, pues ¿cuántos elefantes? No, bueno. Y ahí viene la canción aquella de 3 elefantes se convirtieron hasta llegar al equivalente a Tlaloc. 164. Bueno, ahora, si bien queríamos centrarnos en el caso de Pachuca por esta lluvia terrible que hubo antier, por las que pudiere haber en los próximos días, lo cierto es que la memoria nos ha dejado, pero desde siempre, una tradición frente al agua incontenible. Los 4 grandes elementos que conforman las cosmogonías más importantes del mundo, agua, fuego, aire y tierra, desatadas son verdaderamente destructivas y generosas son favorables para el desarrollo de los grupos humanos. Entonces, el agua ha sido un elemento presente en todas las tradiciones, y para esto basta, como decirlo, tenemos allí el Popol Vuh, el libro de los mayas, que nos habla en una de sus partes de un gran diluvio. Esto es un arquetipo seguramente, es decir, un elemento cultural que se repite, no se copia, se repite por los caminos que usted quiera en otras culturas, y ahí tenemos la más famosa que nosotros manejamos, pues nada menos que el diluvio registrado en el Antiguo Testamento, o en la Torá, como queramos reconocerlo, según desde qué enfoque se vea, desde la religión judía, desde la religión católica. Pero ese gran diluvio en el que la humanidad y la vida animal... Y en otros libros también hay, ¿no? Claro, aparece claro. ¿Y por qué aparece? Porque el Mediterráneo, antes se pensaba que el mundo todo era el Mediterráneo, y era el gran océano. Después se dan cuenta que no. Entonces, alrededor del Mediterráneo, pues tienes zonas sísmicas, tienes una gran cantidad de cosas que generan, pues, grandes movimientos de agua y de tierra, ¿no? Efectivamente. Entonces, en uno de esos movimientos de agua, pues viene generándose una serie de cuestiones ahí, de tratar de explicar las cosas desde la perspectiva que existía en ese momento, y de ahí vienen unas grandes epopeyas, ¿no? Sí. Y grandes novelas también. Y sí, hay muchas epopeyas. ¿En el Corán estará? Tal vez, No sé. No lo sé, pero sí tengo idea de que hay por ahí algunos relatos orientales que hacen referencia a las grandes lluvias. Ahora, lo que sí, ya en la parte histórica, recordemos que la Gran Tenochtitlan se asienta en el lago de Texcoco. No, bueno, en el Anáhuac. En el Anáhuac, sí, que conectaba con el lago de Texcoco, hoy recuperado. Así es. Pero además, la leyenda dice que en un montículo, en una isleta de este lago, encuentran un águila devorando una serpiente. Otros dicen que la interpretación es otra, es conviviendo sabiduría con fortaleza. En fin, hay muchas interpretaciones. El asunto es que en torno a esto van no desecando, sino sustentando con tierra, con piedras, hasta ir formando islotes y luego tierra sólida, al punto de que hoy es la ciudad que conocemos, donde lo que menos tiene la gran Ciudad de México son precisamente zonas de lagos. La ciudad, y recuerden, las grandes calzadas unían lo que fue la Gran Tenochtitlan, el centro que empieza como islote y se extiende, y se conectaba con Tlatelolco, con Tacuba, con Azcapotzalco, con Xochimilco, con el Cerro de la Estrella. Con el Cerro de la Estrella, con Iztapalapa, los grandes poblados que rodeaban y que estaban poblados por muchos grupos subordinados al poderío de los aztecas. Pero de cualquier manera se seguía manteniendo, y ahí viene el gran aprendizaje de las chinampas en Xochimilco. Ahora, ¿cuál es la visión, piensen ustedes, cuando Cortés pasa por el Paso de Cortés, así denominado, entre los volcanes, Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y ve desde esa altura una gran ciudad con grandes templos? Y fue tal su deslumbramiento y de las huestes que venían con él, que definitivamente la imaginación desbordó más allá de la realidad.
y se le reconoció como la Venecia mexicana. Pero tenían los pueblos prehispánicos, tenían sus sistemas para que en la época de lluvias sabían cómo regular el agua de tal manera que no se inundara la ciudad. Y que no se mezclara la salada con la dulce. Claro, y el agua no se ensuciara. Entonces desfogaban el agua y la enviaban a que inclusive regara otros campos, cosa que se pierde después de la conquista. ¿Qué pasa en la conquista? Porque tú nos mencionabas cuando elegíamos el tema, Arturo, de las grandes inundaciones de la Ciudad de México. Se le pide ayuda. Del México virreinal. En el prehispánico se le pide ayuda a Nezahualcóyotl y surge el albarradón de Nezahualcóyotl, bueno, justamente. Que era el rey, poeta de Texcoco. Un gran señorío. Ese albarradón, o al menos lo que queda, se puede ver, por cierto, en la México-Pachuca, en la carretera, muy cerca ahí de Ecatepec. Cuando uno viajaba, que no había la autopista, ahí se apreciaba. Ahí se aprecia. Y se aprecia muy bien lo que queda del albarradón, que son las compuertas, pues, la compuerta de... prehispánicas. Bueno, después ya modificadas después, colonialmente, sí, pero su origen estuvo en la prehispanidad. Ya después se modificará. Es que eran grandes constructores hidráulicos los aztecas. Bueno. Será en la época virreinal cuando justo habrá muchas inundaciones y esto incluso a Hernán Cortés le causa un shock, porque algunos le sugieren que la capital sea trasladada a Coyoacán y no se quede en el centro de Tenochtitlan. No, dice mejor que se traslade a Coyoacán. Sin embargo, él donde piensa, llegó a construir su gran casa. Claro. Sin embargo, él opina que si siempre ha sido el centro de la gran Tenochtitlan, lo que actualmente es donde estaba el Teocalli, el templo, que hoy es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, Zócalo. lo que le conocemos como Zócalo, pero es Plaza de la Constitución, por cierto. Que ahí fuera el centro, dice Cortés. No, es que debemos de seguir aquí. ¿Por qué? Porque aquí era el símbolo del gran poder. Por supuesto, es el símbolo, ahí están los templos. Siendo. Y sigue siendo. Y sigue siendo. El símbolo. Se volvió a cambiar ahí después de que estuvo ahí en La Hormiga. En La Hormiga, sí. Que es Los Pinos. Ese era el rancho de La Hormiga. Pero nunca perdió su importancia como centro de gobierno el Palacio Nacional. Y el otro gran poder, el poder religioso. La catedral. Que a un y costado, antes los templos. A un costado del Teocalli, del Templo Mayor. Claro. Que tiene dos Teocalis muy importantes. Teocalis, Dios, Cali, casa. La casa del las Dios. Casas de dos dioses muy importantes, que es Huitzilopochtli y Tlaloc, el dios Tlaloc. En 1629 surge una gran inundación en todo lo que es la Nueva España, bueno, en el diluvio del centro. Un siglo después de la gran conquista, diluvio, un poco más de un siglo, sí. El gran diluvio. Y ese diluvio subió, ¿cuánto habrá subido? Pues algo así como 3 o 4 metros. Inclusive hay un edificio en la Ciudad de México, todavía en una esquina, a donde está creo que es una piedra de Tlaloc, una cosa así, en la mera esquina, que marca el nivel que cubrieron las aguas, ¿no? ¿No está en la catedral? En la esquina de la catedral. Está la catedral en una esquina. Creo que sí está en una esquina. En alguna calle de la ciudad. Sí, ahí está. Pero tengo idea que en la esquina de la catedral hay un indicador. Y aparece ahí una línea que dice, sí está elevado. Sí está bastante elevado. ¿Y esto por qué fue? Porque vino una construcción desmedida que alteró. Además, no hicieron caso de aprender a manejar las lluvias torrenciales y el desahogo de las aguas que se acumulaban en los canales y lo que quedaba del viejo. 5 años duró sumergida la ciudad. 5 años sumergida. Hasta que viene me parece que un italiano, un ingeniero italiano en la época colonial, que ayuda a desaguar precisamente. Es cuando empiezan a abrir ¿cómo se llama? La barranca de Teocapa, alguna cosa así, al sureste, que empiezan a abrir el canal
un gran canal para poder desaguar la ciudad. Ujú. Y empiezan ahí varios esfuerzos hasta que llegue el momento en que sí lo logran, ¿no? Sí, ahora inclusive para ir... Pues el canal de la Viga. No, No. No, Eso más bien acá, pero más bien al noreste, Mario. Sí. Es el que está acá por de Ciudad... Lo que va hacia Tula. Coyotl, hacia acá, Hacia Tula. que desagua y luego, pero ese encuentro de las aguas de la Ciudad de México, ya enfiladas hacia el río Tula, es muy posterior, ya es en el siglo XX. Sí. El río Tula era un río limpio, un río prodigioso, y justamente es allá por los años 70, 60 y tantos, 70 del siglo pasado, cuando se establece un convenio entre la Ciudad de México y el Estado de Hidalgo, donde el Estado de Hidalgo le proporciona aguas limpias de sus pozos y ríos cercanos, porque la ciudad ya lo necesitaba, la Ciudad de México, y México le paga con aguas negras, y es cuando enfilan el agua hacia el río Tula, que primero va y pasa a la famosa presa de La Requena. la Requena, o de, ¿cómo le llaman? Endó. No. Y después se va hacia el Valle del Mezquital, constituye el distrito de riego 03, que si bien fue benéfico en mucho, ¿Son aguas negras? son aguas negras, Sí. con las que se cultivan muchas hortalizas que comemos a diario, Ah. Y después se hace el circuito de riego. y que ya han salinizado mucho las tierras del rumbo. Ya no se ve tanto, pero había temporadas en que cuando el detergente, el polvo, en polvo, era muy usado, antes de que vinieran pues mejores detergentes o líquidos, ese detergente Está en entre las polvo, calles de Motolinía y Francisco y Madero la Marca. Ujú. La marca, ok. Entonces Se veía el se detergente. veían pasaban en los bordos cerca de la carretera de aquí a Izmiquilpan, al Fajayucan, en el valle, se formaban grandes nubes de espuma, precisamente por Ujú. los detergentes que venían del Distrito Federal, y que al golpear ¿Siguen en el haciendo Chetumal, eso? sigue ocurriendo. Sí, porque todavía en lo que es la carretera a Izmiquilpan, atraviesas unas partes del circuito de riego el 03, a donde están los canales que vienen precisamente de todo ese sistema, Ujú. y se forman grandes nubes de espuma ahí a las orillas de la carretera. Ujú. Eso es tóxico. Pues sí, definitivamente. Pues más que ser tóxico, Salinizaron tiene sales de fosfato, y, o sea, los jabones son Fosfato. básicamente fosfatos, nitratos y otras cosas, ¿no? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas, pero si nada más fuera materia orgánica, digo, se puede ir degradando, pero la materia orgánica va acompañada de aceites, va acompañada de metales, residuos industriales y un montón de cosas, ¿no? insecticidas, Entonces es etcétera, terrible, etcétera. ¿no? Y acuérdate que la presa Endó, justamente toda la zona conurbada o cercana, comarcana de la presa Endó, ha llegado a tener en épocas momentos muy riesgosos, un mosco que se supone se ha callado el asunto, no se ha vuelto a decir, pero provocó enfermedades muy severas en la población comarcana de la presa Endó. Mucha de ella generaba enfermedades graves, sobre todo entre los pequeños, algunos de los cuales padecieron problemas de vista. Nunca se ha dicho la última palabra sobre si Siempre se ha callado eso. se ha callado, pero de que los moscos estaban y de que están. Sí. Y lo que venga. Ahora, la No. otra, la plaga del lirio acuático que Ah. cubrió, que se mandó a la presa porque el lirio bajo control puede metabolizar favorablemente todos estos elementos nocivos del agua, pero llegó un momento en que rebasó el control y se constituyó en una plaga peligrosísima. Entonces, bueno, Y sigue pues, siendo plaga, la tienen sí. bajo control, pero de que o es bajo plaga, es silencio, plaga. no sabemos ahora sí. Y quien la industrializa precisamente fue alguien de origen alemán que construyó una máquina para eliminar el lirio. Ujú. O sea, lo que hace es que Para lo sacar. va barriendo, lo va barriendo y lo va moliendo, Destrozando. Lo va destrozando. Entonces ya no permite la reproducción. Que el lirio crece de una manera, en 2-3 semanas crece una cantidad impresionante. Ujú. El lirio es estas
Exactamente, esta planta acuática Una planta que está... que se reproduce. Y además es una planta de un verde muy vivo. Son como los... Hay una obra de Renoir que se llaman los nanúferes. Nenúfares, los nenúfares. Es como eso, es como los nenúfares, como un lirio así. Sí, los nenúfares. debe ser algo Es así. Renoir, Es una planta acuática. Uno de ellos. De un verde muy intenso, es una planta, además es una planta muy bonita, hay que decirlo, pero muy, si no se controla, muy destructiva. O sea, muy nociva, no destructiva, nociva. Porque en espacios limpios seca mucho, muy pronto agota el manto acuífero. Y lo que es peor, le baja la oxigenación. ¿El qué? La oxigenación. La oxigenación, entonces ahí... Pero bueno, y esto lo tenemos que ver a la luz de no solo de las inundaciones, sino justamente del descuido, porque se produce. Inclusive tenemos otro problema muy severo que ocurre desde la primavera hasta el otoño y casi el invierno en el Caribe mexicano, el sargazo, que viene desde África, según algunos. Bueno, el mar de los Sargazos siempre va a ser ahí alrededor de Quintana Roo, todo eso. Ajá, sí, la famosa Riviera Maya. Y así se conoce el mar, como el mar de los Sargazos. Uh-huh. Bueno, y entonces, pues esa inundación... Enrico, ¿qué se llama? Enrico es el nombre del ingeniero italiano que logra dar con la clave de lo sorprendente es esto, sin tener los aparatos de hoy para medir altitud y todo eso. ¿Cómo pudo calcular, cómo podían calcular con tal conocimiento que pudo abrir el canal de desagüe que después se constituye en lo que hoy sigue siendo el gran canal de desagüe, ya mucho más trabajado? Y otra cuestión que se hizo, que yo además me arrepiento de no haber ido a conocer, el drenaje profundo que se trabajó en tiempos de Carlos Jan González en la Ciudad de México. Y digo, me arrepiento porque además, antes de abrirlo para que ya se fuera por ahí toda el agua pluvial y el agua de drenaje, una confusión al reunir dos aguas de diferente calidad, una más sucia que la otra, y permitían conocer un tramo de este canal profundo, bastante profundo, que es el que capta toda esta agua, estas aguas de desecho de la Ciudad de México y las envía hacia la presa en la Tula hidalguense. Uh-huh. Enrico, se me escapó el nombre, tiene una calle allí por la Ciudadela, por ahí más o menos. Bueno, pero este personaje es el que justamente que construye el canal. Para que después de 5 años exactamente que se desasolvarse. Enrico, voy a averiguar el nombre, porque además sí me acuerdo cuando yo trabajé un tiempo por la zona de la Ciudadela, pasaba con frecuencia por la calle de Enrico. Bueno, pero aquí no se esperen a que yo traiga el dato, ahorita se los vamos a tener. ¿No es así, sí, Mario? ahorita vamos a ver si... Era un italiano, Enrico Martínez. Enrico Martínez. Enrico Martínez, originalmente llamado Heinrich Martín, cosmólogo alemán que llegó a México en 1500. Bueno, ni italiano siquiera, alemán. Enrico Martínez. Martínez. Bueno, pues ahí está, en 1629 que sucedió eso. Y aquí en Pachuca, maestro. Bueno, digo, es un salto. Es el Tajo de Nochistengo, el famoso Tajo de Nochistengo. El Tajo de Nochistengo. Que él aprovecha, ya lo iba a decir. Él aprovecha esa falla natural para hacerla más profunda y permitir la salida del agua. Natural. Así es. Pero Mario, yo creo que lo interesante, y tú como ingeniero debes tener una apreciación mucho más objetiva del asunto, sí, claro. Porque además no había estos aparatos teodolitos y todo esto que hoy tenemos, y menos aún drones o estos relojes Pero ya había barómetros. Sí, pero de todos modos era un esfuerzo, había que caminar, eso sí. Había que andar a campo traviesa para poder hacer esos cálculos. O sea, es admirable la labor de ingeniería hidráulica que provoca. Hasta el día de hoy continúe, ¿no? Exacto. Bueno, continúa funcionando una parte, porque realmente la salida de la Ciudad de México actualmente es por un
canal más profundo, que sale mucho más adelante. El canal ese canal que les digo. De Nochistengo. Es ese el drenaje profundo que construyó en su tiempo Jan González cuando fue regente de la ciudad. Pero aquí en Pachuca, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en 1949? Un 24 de junio, precisamente como este Junio, el día de San Juan. El famoso San Juan. Ajá, en 1949 viene una lluvia de estas, una caída de agua de estas que reconocemos como tromba, es decir, una gran carga de agua que se cae en un lugar determinado de una manera brusca, rápida, pronta y suelta toneladas de agua. Y esta cae al norte de la ciudad de Pachuca y busca su cauce natural, que es el río de las Avenidas. Es un río que justamente la avenida de agua. Sí, claro. Y entonces para ese tiempo, en 1949, el trazo urbano de la ciudad ya venía de estos cerros del norte, del barrio de Españita hacia acá. Era un río que estaba abierto, lo que hoy constituye, ¿cómo se llama este paso cubierto del río? La avenida Hidalgo. No, entre las calles de Hidalgo y Matamoros, lo que era el río de las Avenidas, que es el pasaje Hidalgo o el viaducto. El viaducto Miguel Hidalgo, ¿no? El viaducto Miguel Hidalgo. Nuevo Hidalgo. Que lo construye Rosell. Ese era el cauce del río de las Avenidas. Originalmente no era esto, sino había una serie de puentes que, pues, antes del primer puente que se tiene registrado es el puente de la Asunción. Fue todo un puente fenómeno social, porque realmente Pachuca era una ciudad dividida en dos. Así estaba dividida por el río de las Avenidas. Del lado norte, estaba del lado oeste, la parte minera. La parte minera, y del otro lado la parte habitacional, ¿no? La parte comercial y todo esto. Uh-huh. Entonces, el centro de la ciudad, que era la plaza del 1 de Mayo. Plaza del 1 de Mayo. Que es la Plaza Independencia. Sí, entonces la iglesia de la Asunción. Fíjate, ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grandes inundaciones. Desde que se tiene registrado. Te falta una, la 10, que fue antier. Bueno, ese ya fue, no fue inundación. No hubo. Pero cómo no, en Barrio Españita por ahí se ven escenas de un automóvil. Remolcó un automóvil. Y luego pero no al grado de lo que fueron las otras, ¿no? Porque, por ejemplo, las otras transformaron completamente la vida comercial, la vida de Pachuca de una manera terrible. O sea, hubo destrozos del mercado, hubo destrozos del telégrafo, de la comandancia, de la prisión y de un montón de lugares que fueron destruidos por esta fue creo que la del 30 o 33, ¿no? Y había más o menos un comercio consolidado y había más o menos un desarrollo en la ciudad de manera interesante, pero pasa una cosa, todavía existía el sistema de beneficio por método de patio. Entonces estaba Loreto y estaba Progreso. O sea, lo que conocemos hoy de las haciendas no es lo que estaba en ese momento, porque parte del proceso que se realizaba del mineral estaban terraplenes en medio de del río de las Avenidas, de tal manera que se aprovechaba el cauce y esas aguas las regulaban desde la cortina de la presa Españita, ¿sí? Y ahí regulaban el agua para poder hacer el lavado de la torta y poder hacer el beneficio del mineral. Pero resulta que fue tal cantidad de agua que bajó que se llevó hasta la torta. No, eso fue lo grave, porque además viene sobre el cauce del río de las Avenidas, lo desborda, pero lo desborda en forma de lodo con con este polvo de los jales. Es que venían residuos minerales, venían los polvos y arrastrando. Había, por ejemplo, en la parte de arriba estaban por el rumbo ¿cómo se llama este gran barrio que está rumbo a la Estanzuela? Cerezo, el Cerezo, por ahí había lugares a donde había todavía residuos minerales del sistema de anterior, a donde se quemaba el mineral, se molía, se quemaba y se obtenía
en La Plata. Entonces, mucho de eso fue arrastrado por esta gran avenida de agua. Entonces, fue lo como le llaman los españoles la gran riada, ¿no? Riada porque viene del río, ¿no? Ujú. Entonces viene y se llevó todo. Y aparte de eso, no existía la única presa que podía medio contener era la Españita. Y más arriba, pues no había, ¿no? Porque, por ejemplo, la presa del Jaramillo o la presa otra de la Estanzuela, esas son presas que ya vienen un poco después, o a lo mejor por esa misma época, para proporcionar el agua potable a Pachuca. Ujú. Entonces no había esa. Hoy tienes la de Jaramillo, la Rompepicos y las otras presas que están atrás del Loreto, que se sirven como presas de amortiguamiento para evitar que lleguen los grandes volúmenes de agua, ¿no? Cuando viene por alguna de esas cuencas. Porque cuando viene por este lado, como ahora fue, pues no detiene nada, ¿no? Ujú. Ahora, en ese tiempo, lo que hay que comentar es precisamente esta la avalancha, que además recordemos que Pachuca en el 49 tenía al Poder Judicial Así es. en lo que hoy ocupa el mercado Benito Juárez. Era una construcción donde además estaba la cárcel. Así es. En tal forma patética que cuando viene la avalancha, el agua inunda con una altura notable esta zona y mucha gente por allí resultó muerta, lamentablemente. Y barre con todo lo que encuentra a su paso gente, pues sí hubo penosamente varios fallecidos. No, pues el registro civil también se va ahí. Allí estaba el registro civil, enfrente estaban las cajas. ¿La cárcel no estaba en San Francisco? No. La Eso cárcel municipal, la barandilla. La barandilla. La cárcel estatal sí, pero la barandilla estaba allí en el Benito Juárez. enfrente de las cajas reales. Así es. Híjole. Ujú. Se murió. Y después hubo un monumento celebrando precisamente para conmemorar esa gran inundación. Ese monumento estaba en una plaza. En Yo el tengo mercado ubicada la Benito foto. Juárez. En el mercado Benito Juárez hay un callejoncito. Ajá. Y allí me acuerdo que había Allí una había placa conmemorativa Así de la es. gran Que inundación. marcaba la altura de No la sé si festividad. no sé No, si ya la se sigan desapareció todo, conservando, ya es- porque estaba hasta recientemente Era un monolito en forma piramidal Ujú. que tenía ahí monumento a los. Y la a placa los que caídos. registraba el asunto. ¿En qué calle? Entre el mercado en Miguel Hidalgo, en la plaza está, que algunos llaman el Centro Cultural Miguel Hidalgo, y acá está la cuadra donde está la panadería, la especial o la ideal, la especial. Ujú. Allí queda un filoncillo, un callejón que va a dar vuelta atrás a la calle de Guerrero, hacia Escuadra. Allí estaba Ese monumento. monumento conmemorativo de la penosa inundación Del 49. Ujú. Que hay fotografías donde se ve la fila de féretros y se ve la cantidad de escombro que empezaron a mover, a quitar, y no era lodo solamente, ¿no? Sino eran algunas rocas de buen tamaño, ¿no? Sí. Se contaba entonces, porque recordemos que estas cosas también dan origen en mucho a las leyendas urbanas, y se contaba entonces que de la calle de Hidalgo a espaldas, las casas que estaban en la calle de Hidalgo tenían a espaldas hacia abajo el río de las Avenidas. Entonces, esto fue así, pues era una avalancha, era una tromba que llegó a la ciudad en forma de avalancha con todo y el lodo, y que una casa que en Hidalgo estaba a este nivel, en la parte posterior había que bajar mucho de la casa a su patio trasero, y una señora estaba en el patio trasero haciendo algunas cosas de quehacer o jardinería, qué sé yo, y le llega del río de las Avenidas de acá, le sube el nivel, pero todo esto sin prevenirlo ni mucho menos, Rapidísimo. y la cubre hasta la cintura, y está la desesperación de la señora, no puede salir porque el agua con lodo, con todo esto, se lo impide, no se puede mover, ni tiene punto de apoyo, no había nadie en su casa en ese momento, y dicen que así, en esa tarde, en ese espanto, la señora queda con la cabeza completamente blanca del susto que le produjo el sentir
O sea, Canosa. ¿No? Canosa total. No. Fíjate que ahí también, ¿Quién no? ¿te acuerdas dónde estaba la terminal de transporte para Real del Monte? Sobre la calle de... Salazar. No, estaba en la calle de Hidalgo. Había un negocio ahí donde estaba un galerón donde llegaban y salían los camiones, los carros, los turismos que le llevaban a Real del Monte. Ahí inclusive hay una fotografía a donde se ve como en esa calle está entrando el agua ahí. Bueno, allí hay un ventanal a donde subieron a muchas personas y tengo entendido que ahí subieron a mi tía y a mi abuela. Sí, entonces son de las cosas que dices, bueno, son recuerdos que yo recuerdo a nivel de crónica familiar, pues eran reiterados en las pláticas, ¿no? ¿Te acuerdas que alguna vez nos comentó el doctor Noé Chapa? Le mandamos un saludo. Él estudiaba la primaria en la escuela acá en Allende, Julián Villagrán. Tengo idea que él nos comentaba que ese día les dicen váyanse antes o algo así. Y por un detalle de corto tiempo él logra evitar esto. Sí, es que imagínate cómo llegaba el agua, ¿no? Se encontraba con el río de las avenidas, llegando ahí al puente de la Asunción, pues ese era un tapón. Y en ese tapón a los lados empezó a salir el agua y tomó un camino por Allende y por Hidalgo. Sí. Entonces se fue por Allende y por Hidalgo, todo el agua, y si ven ahora cómo está, bueno, ahora todo el nivel de la calle, que están inclusive las casas ahí alrededor del puente, siempre están en alto con relación a las otras calles, y se debe a eso que se formó un terraplén después para evitar que hubiera inundaciones. Este terraplén se fue construyendo en varios años, en varios ciclos, porque originalmente era un terreno llano. Entonces eso es interesante de ver, de analizar, pero pues mira, de todas las que hubo, yo creo que la del 55 es la que tiene más crónica. Sin embargo, la del 80 38 también. y 39 hay crónica y hay fotografías a donde se ve cómo los negocios se acabaron. Y además también fue significativa la del 80, ya más recientemente. Ya el río de las avenidas había sido tapado. Sigue existiendo como cauce, pero bajo. Y estaba en construcción la presa Rompepicos que manda a construir Rosel. Que la presa Rompepicos, la que está allá arriba en el parque de Mineral del Chico, vale la pena que la conozcan, porque la cortina de esta presa de ser como de pues unos 200 metros de altura en su parte más alta, y tiene dos canales que cuando estuvo a punto de haber una inundación, yo tuve la oportunidad de ir allá y tomar fotografías, y salían por los canales de desagüe unos 20-30 metros por la cantidad de agua que salía con esa presión. Con toda la fuerza. Entonces esta amainó mucho esa agua no llegara ahí. Si se fijan, de 1955, 80 y tantos para acá, no ha habido fenómenos así de inundaciones tan... No, ha habido trombas, ¿no? Y ha habido más que inundación. Por ejemplo, en el 80, más que una inundación, fue una lluvia muy fuerte. Torrencial. La que... Pero en cuestión de horas se desahoga. Sí, la que propició en ese caso por, no sé si fue granizo o tan fuerte la lluvia como tromba, que hizo que se desplomara el techo del Club de Leones. Así Y es. que también inunda, pero no tan alto, algunas casas del oriente de la ciudad, que incluso... Toda la calle de San Francisco era un río. Ajá, y allá provoca inclusive por algunas razones que tampoco han sido conocidas a profundidad, una explosión que afectó a muchas casas de la región. Se presume que este señor, el dueño de este lugar, era minero. Entonces, tenía un sótano, y en ese sótano guardaba dinamita, pero también guardaba carburo. Entonces llueve entre el agua, el carburo se mezcla con el agua y se genera acetileno, se va la luz, y va una señora para ver qué estaba pasando. Se encuentra con el acetileno, que es menos denso que el aire, gasificado, se prende y viene la explosión. Una explosión
Brutal. Brutal. Gente que vivía en la colonia Constitución, Lo bastante escucho. lejana, no mucho, pero al final de cuentas sí lejana de aquel rumbo. Sí. Se rompieron sus vidrios, se abombaron sus ventanas, etcétera, etcétera. La preparatoria. La preparatoria 1, las puertas estaban abiertas al revés. Uh-huh. Que Entonces además tienes también, el freno de la puerta de aquí común y corriente con una chambrana que evita que la abras al otro lado. Entonces esto era de hacer y fuera abierto al revés. O sea, jaló la fuerza del aire expansiva fue de tal forma que jaló el marco junto con la puerta. y ya que mencionamos la prepa 1 también, muchos años era ya casi proverbial que en tiempos de lluvia se inundaba por un canal que le pasaba cerca. Y aquí es algo que hay que recordar. La gente dice desde siempre, el agua tiene memoria. Y efectivamente, ¿cuántos lugares le han negado el flujo a las corrientes de lluvia sin recordar que en tiempos pasados por allí escapaba el agua de lluvia, el agua de exceso, y hoy que no la dejan que se vaya, que no tiene un suelo para permear, ¿qué ocurre? Que vienen las inundaciones. En muchos lugares tenemos esta historia. Para medio amainar el problema de las inundaciones, ¿te acuerdas que en la época de Sánchez Vite se construye o se empieza a construir lo que es el cinturón de seguridad? Que es a fin de cuentas un canal alrededor de toda de los cerros, de todos los cerros, de los barrios altos, y se hacía con mano de obra esclavizada. La barandilla, los que caían en la barandilla iban a la operación metro. O sea, la condición para poder librarla era ir a escarbar 1 metro cúbico de roca y sacarlo de ahí, ¿no? Sí. Entonces era la operación metro. Y estaba haciéndose el Palacio de Gobierno y era la operación cubo. Había que subir un monte de cemento hasta donde estaba el colado ese día, ¿no? Bueno, pues Sánchez Vite, Don Manuel. Sí, Sánchez. Don Manuel Sánchez Vite, ¿no? Sí. Pero sí es cierto, varias han sido, algunas terriblemente patéticas, todas desde luego preocupantes. ¿La vivió? ¿La vivió? ¿La del 49? No, Arturo, por favor. No, bueno, pero el papá, mamá. No vivía la familia todavía aquí. Yo llegué 4 años después. 4. Y no vivía todavía mi familia aquí en Pachuca. Les tocó padecer, yo no estaba viviendo aquí, yo estaba trabajando y viviendo en México, la del 80. La del 80, sí. La del 80 sí me tocó. Uh-huh. Terrible. Terrible, sí, en mayo del 80 fue esta. O sea, la de la explosión, la que cuando se cae el techo de la... Se cayó el techo del estadio. Más que inundación fue una tromba. Fue una granizada espantosa. Se cayó también el techo del Estadio Revolución. Uh-huh. Para ese tiempo el Estadio Revolución estaba manejado por la universidad. Entonces recuerdo que fuimos a tomar fotografías de todo el desastre, de cómo había fallado la estructura. Y se tomaron fotografías y por ahí en los archivos deben estar esas fotografías. Lo mismo de la prepa 1, lo mismo de otros lugares ahí, de algunas colonias también se tomaron fotografías. Sí, la prepa 1, te digo, me acuerdo que era frecuente la inundación por el canal de riego. La prepa 3 también se ve afectada. Sí. Ah, claro, por la explosión, la cercanía. Sí, en la colonia... ¿Cómo se llama esta colonia? Se me escapó el nombre, donde están todos los nombres de cuestiones ejidales. Ahorita me acuerdo. De la Constitución para allá y hacia arriba. Rojo Gómez. Bueno, porque fue un promotor de la reforma agraria. Rojo Gómez. Ahí está todo. Sí. Y también recuerdo en otras ocasiones, también 2 o 3 ocasiones, el arroyo de Sosa, antes de ser cubierto, provocó inundaciones por estar más abajo la colonia Real de Minas, el fraccionamiento. Sí. Y sufrieron inundaciones de poco más de medio metro, pero de todos modos que perjudicaron. No, pero eran un desastre esas inundaciones. Acababan no solamente era el agua, sino era la basura, ¿no? Y aguas negras y acababan con el menaje de las casas, ¿no? Pues era sí, para yo recuerdo, por ejemplo, haber visto
estaban haciendo alguna instalación telefónica, salieron flotando los postes y andaban flotando junto con el arroyo, llegaban con tal fuerza que perforaban la casa, ¿no? Pues como misiles. Fue terrible esa inundación. Sí. Llegaba a donde era, el agua llegaba hasta donde era el antiguo estadio. Así es. Porque ese fraccionamiento tiene una barda que colinda precisamente con lo que ahora es la normal. Que ahí fue el estadio. Y el estadio también se inundaba. Uy, no, bueno. Y lo que era el Retiro, este centro que hoy es un restaurante. Así es. Pues Y ahorita la que pasó hace unos días. la que pasó hace unos días, Qué que bueno. pues no fue menor la preocupación. Bueno, sí, fíjate que hubo salida de agua en el puente que está ahí, de la salida Sagún con el... En Tuzos. Pero Sí, no, pero entonces acá en el estuvo- centro. Por ahora sí salió agua ahí. Se rebasó el agua, ese puente. No, Se además, llaman el puente de McDonald's. bueno, tú dices acá cerca, pero ya más al Al sur. sur. Tuzos. En Tuzos resultó muy afectada, tuvieron que Evacuar. y Bueno, es constituir. que lo que pasa es que Tuzos fue construido sin responsabilidad. Bueno, ¿y cuántos fraccionamientos no han sido construidos Bueno, yo sin te digo, responsabilidad? el San Javier, por ejemplo, bueno, tiene un gran riesgo ahí porque tienes el río y a un lado está el fraccionamiento, e inclusive el drenaje de esa zona es complicadísimo. Ujú. Entonces puede desbordar y baja. Ojalá y no. O romper, recordemos que la fuerza del agua Baja. comprimida, la fuerza hidráulica es terrible y un agua en esas Embravecida, dimensiones pues. puede ser peligrosa. Ahora, todo esto hay que tomarlo en cuenta por lo que decíamos, hay que aprender a conocer la fuerza del agua. Y que el agua tiene memoria. Bueno, no es que la tenga, pero los cauces de la naturaleza Los cauces pues, son regresan. Y por algo estuvieron. Exacto. Y por algo pues se sigue hundiendo la Ciudad de México y por algo, lamentablemente, si no se hace algo, seguirá teniendo- Tuzos inundándose una y otra vez, pues obviamente. Sí, Y es porque que si te además- fijas, por ejemplo, Lamentable. la salida de las aguas pluviales de toda esta cuenca no se conectan con ningún río tributario que desencadene o desemboque en algún lado, No. sino que esto se diluye en el gran valle que va hasta Tizayuca, ¿no? Efectivamente. Sí, entonces tú dices, bueno, y si siguen construyendo, si le siguen metiendo cemento, pues le están dando cauce forzoso a un canal de agua que pues el día que tome bastante velocidad, dice, no, ya aquí ya no pasa agua, no, ya no pasa agua, ¿no? Y viene un fenómeno meteorológico como el que acabamos de vivir. Y No, pues simplemente ¿sabes qué alguien pasa? daba un dato, Mario. No sé qué día cayó tal cantidad de agua en la Ciudad de México que hacía algún técnico comentaba que habían sido, no sé si hablaba de millones de metros cúbicos, suficientes como para llenar no sé cuántas presas, caídas en 40 minutos o algo por el estilo. Entonces produjo todos estos problemas tan severos en ciudades conurbadas de la Ciudad de No, México. por ejemplo, esa parte del bordo de Xochiapa, que es, a fin de Exacto. cuentas, que era un lago. El bordo de Xochiapa, Ciudad Nezahualcóyotl que sigue, Ciudad Chalco que está adelante, y En todo el Valle esto de que- Chalco. Valle de Chalco, pues todavía tiene una parte que es lago. Exactamente, entonces se inundaron las casas por 1.5 metros de altura en algunos Así lados, es. es decir, las toneladas, o más bien Y el terreno está los permeable y no absorbe millones de nada, ¿no? metros cúbicos de agua que cayeron fueron exageradamente altos. Entonces, bueno, pues que nos sirva hoy en día del Día Mundial del Medio Ambiente, que nos sirva de alguna manera pensar en, parece una tontería, pero abrir el agua mientras nos lavamos la boca y dejar que fluya mientras estamos tallando en lugar de cuidarla, que fluya el agua mientras dejamos que salga, hasta que salga caliente a punto de pelar pollos, en lugar de contenerla en una cubeta, en una tina para usarla en el servicio del sanitario, que fluya el agua cuando lavamos trastos y no la cuidemos y que salga todo el chorro a desperdiciar o lavar los carros en la calle con mangueras a todo volumen,
nos está costando muy caro. Así que sirva esta charla. Así que Más que ser alarmista, fue preventiva, aunque ya tardía a veces, pero que tenga ese carácter preventivo y reflexivo además, para evitar daños posteriores. Siempre decimos a las generaciones que nos digan, no, nosotros mismos todavía estamos vivos y viviendo estos problemas. Y aunque no ocurran en mi casa, yo decía siempre, pues no me preocupa, yo vivo en una unidad que está en la falda de un cerro. Y un día una vecina dijo, ay sí, dice, pero pensar que puede venir un desplazamiento del cerro y se va a nuestras casas. Dijo, pues sí es cierto y es producto de lo mismo. Cuidemos esta casa. ¿El Cerro Nalcos? O el de San Cristóbal. Cuidemos esta casa. No, la mina no. Esta casa que se llama Tierra. Y que es la única que tenemos y la última que nos queda. Qué barbaridad. Y que los cerros no se han movido, o sea, siguen las dos cuencas peligrosas para la región de Pachuca, ¿no? Así es. O sea, siguen las dos cuencas que van hacia el norte, que están con una cantidad increíble de posibilidad de túneles que además de túneles y de valles y bosques que captan el agua. No, y además ojalá que sí sigan conservando el bosque, porque el bosque de alguna manera retiene una gran flujo de agua en un momento dado como lo que tuvimos, ¿no? O sea, esto viene, para tener una idea, desde las ventanas para acá y en bajada, y del otro lado todo lo que viene desde el monte para acá también es en bajada, y llega a la Españita y el otro llega por el atrás de Loreto. No. Y además no olvidemos que toda esta región está cruzada por cientos de miles de kilómetros horadados y algunos muy cercanos a la superficie, que han provocado hundimientos de terreno superficial, como ha ocurrido en Real del Monte, en Pachuca. Y vetas que están abiertas, allí en el Cerro San Cristóbal están las vetas a tajo abierto. Sí, tiros, penosamente de un conocido, un día llevando a unos turistas, da un paso para atrás y se cae en un tiro de mina. Ay. Cubierto nada más por una maleza que había tejido por allí, una vista de como si fuera cerro cubierto, y allí falleció. O sea, esos riesgos existen. Fíjate que hasta 1920 había censados 250 tiros en la comarca de Pachuca Real del Monte, de los cuales se tienen registrados y conocidos y protegidos, pero yo creo que ni el 10%. No. Recordarás allí cerca en la colonia, en el fraccionamiento San Francisco, Rincones de San Francisco, que hay 2 o 3 terrenos que no han construido casas porque se nota cómo ha ocurrido la depresión del terreno, es decir, son terrenos sin sustento sólido para levantar casas. Entonces el riesgo es latente, así que cuidemos para cuidarnos. Y cuidémonos pues nosotros. Una vez un ingeniero minero, ya grande, que había trabajado mucho, retirado que había trabajado en la Real del Monte, dice que no le busques, dice, Pachuca no debería de existir. O tienes la contaminación de los gales, o tienes toda la parte del norte, tienes los rebajes. Si los rebajes pueden llegar más o menos a los límites por ejemplo, de la altura del Seguro para atrás, todo eso hacia arriba, hay huecos. A la derecha hay huecos. Y que si bien el cerro de Cubitos se fortalecieron durante siglos. Analcos, bueno, pues todos son, hasta allá, hasta Mineral del Chico tiene huecos. Oye, Mario, y además, si bien es cierto que todos esos túneles se mantenían resistentes por los gruesos troncos que durante siglos se fueron poniendo para detenerlo, hoy pero eso hablas de los túneles de acarreo, no, las áreas de rebaje. Sí, las áreas de rebaje esos no tienen nada de madera. Me refiero a los otros y los que tienen madera, con el paso de los siglos y la falta de mantenimiento, hoy estamos hablando de maderas podridas, que ya no tienen ninguna resistencia suficiente. Lo que pasó acá en atrás del Tiro Tula, ¿no? Aquí sobre el viaducto, Robo Gómez, hace cuestión de cuántos años. Y además recordemos que tanto en el barrio del Arbolito como acá en Cubitos ha habido hundimientos de casas. Espero que haya Entonces,
nos hace falta conocer y advertir, porque si hay un mapa de riesgos con esos estudios aquí en la zona conurbada. Pues sí, El asunto es que no se conocen y de a un lado de la prepa 4 déjalas, hicieron el mapa de riesgo y ya invadieron. Sí. pero además de las invasiones, la proliferación de fraccionamientos sin estudios rigurosos de impacto ambiental y de seguridad del terreno, Así es. y sin la construcción de drenajes de suficiente calibre que eviten las inundaciones. Ahí está el detalle. Pachuca no debe o no debió existir. Bueno, es que Pachuca, Zempoala, Mineral de la Reforma, Mineral San del Monte, Agustín pues, Tlaxiaca. Mineral del Monte no debería de existir. No, simplemente. Cuidado. Pues gracias, maestro Marcial. Hay que tener cuidado, sin duda, y cuidándonos todos porque está complicado. Claro que sí. Y lo que viene. Maestro Mario. No es broma lo que nos dicen, tenga siempre a la mano en un lugar seguro, bien envuelto en plástico, los documentos O básicos. digitalizado y en la nube. Sí, pero los documentos básicos que respaldan la seguridad económica de su casa, téngalos siempre de esa manera, las actas de nacimiento, las escrituras de casa, Terrible. las facturas de carro, qué sé yo. Seguros. Y siempre un botiquín y una mochila a la mano donde tenga usted una o dos botellas de agua recicladas común, o sea que las vaya modificando. Una mochilita. Estas telas que se usan ahora, ¿cómo se llaman? Unas telas delgaditas pero que son muy cubridoras para casos de excursión y de peligro. Tú algún día me comentaste de esas telas, compraste algunas. No sé, me quedé con los rebosos. ¿Qué te las dan luego con los carros últimamente? Son unas telas muy delgadas que se inventaron para los viajes interplanetarios. Ah, ok, la de aluminio. Una tela aluminizada, ¿no? Sí. Para prevenir cubrirse de frío cuando hay problemas así muy serios, ¿no? No está de más no hay que echar en saco roto estas recomendaciones. Uno las extraña cuando le viene el daño y no está uno preparado. Sin duda. Gracias, maestro. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias a Josué. Gracias a Josué allá en controles, allá siempre escuchándonos. Nuestro productor. Y cerramos, recordemos también, bueno, no es cuestión de ambiental. 5 de junio, ¿cuántos años dijimos, maestro? Bueno, que ya va a cumplir próximamente. En el 8 cumple 50 años. 150 años, entonces ahorita en el 28, o sea, en dentro el de poco 28, cumple 150 dentro de 28, años entonces son de haber 100, nacido don Doroteo Arango, que después cambia su nombre por el emblemático Pancho Villa. Por el apodo, Pancho. El alias, el apodo de Pancho Villa. Un día como hoy, pero de 1878, nacía en La Coyotada, allá en Durango, Doroteo Arango Arámbula, después pues ya conocido como Pancho Villa. Lo recordamos, Sí, gran lo recordamos, personaje. un personaje, ¿no? Interesante. Extraordinario. Y bueno, pues nos vamos porque no voy a hacer que llueva. No, hoy no. ¿Cómo diríamos? Hoy no. Esperemos. Hoy no llueve. Esperemos que no llueva. Hasta luego, nos vemos el próximo jueves de Tiempos y Palabras.